Claudia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, muy bien, muchas gracias, Denise. Gracias, Claudia. Pues de entrada la pregunta, empecemos con eso si te parece. Tu campaña claramente habla de continuidad, ha hecho énfasis en eso y quizá la gran pregunta que se hace entonces es continuidad. Has hablado del segundo piso, continuidad con sello propio. ¿Cuál es ese sello, Claudia? Sí, a ver, yo creo que al presidente López Obrador le ha tocado una época de ruptura con un viejo modelo de hacer política y un viejo modelo económico, un modelo que mostró sus limitaciones, y le ha tocado este periodo. Y ha hecho en 5 años, pues, cambios fundamentales. Cómo gobernar, cómo, sin aumentar impuestos, sin endeudar al país, tener recursos públicos para inversión, para programas sociales, para el desarrollo nacional, para programas que dicen derechos como la pensión universal. Y creo que cuando hablamos de continuidad, de lo que hablamos es que en la esencia del proyecto, que quiere decir que vamos a seguir manteniendo la austeridad republicana, que va a ser un gobierno honesto, que nos interesa principalmente quien menos tiene, porque si apoyamos a quien menos tiene, entonces al país le va mejor, y es lo que ha demostrado estos 5 años, que vamos a seguir siendo un gobierno cercano al pueblo. Uh-huh. En todo eso, y fortaleciendo la democracia y las libertades en nuestro país. Hacia adelante, ¿qué veo yo? Yo siempre he hablado de lo que significa fortalecer los derechos en México. Me interesa mucho fortalecer la educación pública, desde el preescolar, incluso desde la educación inicial hasta la universidad. Me interesa mucho fortalecer el modelo de bienestar para que realmente haya un modelo de salud pública. Bueno, estamos hablando... Sí. No, perdóname, te interrumpo porque educación y salud, que son 2 de los temas en los que no ha salido bien este gobierno. Bueno, sí ha invertido mucho en la educación básica, en los maestros principalmente, y en este nuevo modelo de la nueva escuela mexicana, para consolidarlo, y también educación media superior y superior, que creo yo que es un elemento sustantivo que tenemos que seguir fortaleciendo hasta adelante, fortalecer este sistema de salud pública, que es fundamental, el acceso a la vivienda, que creo que todavía hay que avanzar mucho más, que es uno de los grandes derechos, y después a mí me interesa, por mi origen, evidentemente, por de investigación a la que me he dedicado, fortalecer los temas ambientales, no solamente la transición energética, sino también lo que significa la descontaminación de ríos, el fortalecimiento de ciertas reservas de la biosfera, áreas naturales protegidas. A ver, déjame... Al mismo tiempo... Sí. No te iba a preguntar sobre un tema en concreto acerca de esto de la continuidad y el sello propio, y quería preguntarte sobre algo que estamos, pues todo el mundo muy impactado. Fueron las imágenes que vimos en Texcatitlán, unos pobladores cansados de la extorsión, se enfrentan con machetes contra un grupo armado. Por cierto, el pueblo ahorita está viviendo momentos muy difíciles, aterrados, están siendo amenazados, y muchos vemos eso y decimos, bueno, hay un problema clarísimo en donde en la seguridad y en el tema del combate a este tipo de delincuencia, del cobro de pisos, no ha habido un gran avance. ¿Cuál sería, por ejemplo, la diferencia que aportaría Claudia Sheinbaum en materia de seguridad? Pues yo creo que por un lado hay que seguir fortaleciendo las causas, o la atención a las causas, no solamente con jóvenes construyendo el futuro, el fortalecimiento de la educación, sino también con otros programas que desarrollamos en la ciudad que fueron muy exitosos, como Jóvenes Unen al Barrio, en donde damos alternativas a los jóvenes, previas inclusive a Jóvenes Construyendo el Futuro. Nosotros sacamos 11,000 jóvenes de la delincuencia, más o menos. Entonces, hay que fortalecer esa parte de atención a las causas. Y la otra que nos dio un resultado muy importante en la ciudad es que hay que fortalecer el área de inteligencia e investigación vinculada con las fiscalías estatales, la Fiscalía Federal y, por supuesto, el Poder Judicial, que también tiene que asumir su responsabilidad en la pacificación. O sea, detener a esta gente también, es decir, proteger a las poblaciones. El problema que tiene, exactamente, pero una parte es, digamos, la Guardia Nacional, pero otra parte es la detención, el que realmente disminuya, ha disminuido, pero todavía hay que avanzar en la disminución de la impunidad frente a delitos. A ver, déjame hacer una pausa, perdón, Claudia, tengo que hacer una pausa y regreso contigo para seguir escuchando y hablando de estos temas. Ya volvemos. Regresamos, estamos aquí atando cabos y está con nosotros la candidata, precandidata, sí, ahorita yo soy precandidata a la presidencia, Claudia Sheinbaum. Te preguntaba, Claudia, sobre el tema
de cómo proteger a las poblaciones que hoy están desprotegidas frente al tema de, por ejemplo, el cobro de derecho de piso de grupos criminales. Me decías más apoyo para erradicar las causas, que eso puede llevarse mucho tiempo. Tiene que haber una manera de evitar lo que acabamos de ver en Texcatitlán y que sea a más corto plazo. Sí, a ver, yo creo que es importante que se conozca cómo es nuestro sistema para que se entienda. Obviamente la primera parte tiene que ver con presencia de la Guardia Nacional, presencia de mejores policías, pero eso es preventivo, evita que se cometan los delitos. ¿Cuál es la otra parte? Pues es la detención de un delincuente, la detención de las bandas delincuenciales. ¿Qué es lo que le pasa a un ciudadano? Un ciudadano puede, ¿a quién denuncia? Pues puede ir a denunciar, no al policía, porque el policía no puede hacer nada si no hay un delito en flagrancia, o a un guardia nacional, porque no está en flagrancia. Sí, a los ministerios si alguien públicos. llega y dice, si alguien llega y dice, esta persona que está aquí me extorsionó el día de ayer, ¿qué se le dice? Ve y presenta tu denuncia a la Fiscalía General de Justicia, o a la Fiscalía de Justicia, o a la Fiscalía General de la República, y se le deja al ciudadano el problema. Aquí el asunto es cómo fortalecemos la inteligencia y la investigación, y que la Guardia Nacional y las policías tengan una parte de esa inteligencia y investigación para que se le quede a esas corporaciones la posibilidad de llevar a la Fiscalía, y de la Fiscalía a su vez a un juez, para que haya un orden de cateo o un orden de aprehensión. Normalmente es la Fiscalía quien hace la investigación. Y eso es lo que nosotros rompimos en la ciudad. En la ciudad lo que hicimos es que la policía puede hacer investigación de inteligencia. ¿Propones eso para el país? Se coordina tiene que haber un fortalecimiento mucho mayor de la inteligencia e investigación. Y en el caso de la extorsión, tiene que convertirse en delito grave y en persecución de oficio. Porque si no se le deja todo al ciudadano, que tiene un temor enorme vinculado con lo que significa una denuncia de una extorsión. Entonces, lo hicimos en la ciudad, disminuimos la extorsión, todavía tiene en algunos lados, hay que decirlo, pero tiene que ver con este fortalecimiento de la policía y su vínculo con la Fiscalía General de Justicia y que funcione la justicia. Entonces, propondrías esos dos elementos a nivel de seguridad. Déjame hacerte otras preguntas. Un poco para este tema de continuidad, pero con sello propio. ¿Estás de acuerdo en desaparecer los organismos autónomos, como lo dijo hoy el presidente, INAI, COFESE, las otras organizaciones? Hoy habló de Instituto Federal de Telecomunicación, Instituto Nacional de Transparencia, Comisión Federal de Competencia Económica. ¿Estás por la desaparición de estos organismos? A ver, la pregunta que tenemos que hacernos todos, y hay que abrir un debate en ello, porque no solamente es desaparecer o no desaparecer, es para qué han funcionado. En México durante años, y hay que decirlo, había un problema de corrupción, hay que crear un organismo especial para la corrupción, y la corrupción de todas maneras no desaparecía. Hay un organismo especial para la transparencia y de todas maneras no aumentó la transparencia. Sí, la información Entonces, pública. Lo que tenemos que hacer, y hay que meter a debate, porque yo creo que todos estamos de acuerdo en que hay que erradicar la corrupción en todos los niveles, que se ha hecho mucho, pero hay que seguirlo haciendo, que los gobiernos tienen que ser transparentes y tienen que ser gobiernos y dar información. Y tienen que estar permanentemente dando información. Yo creo que todo el mundo estamos de acuerdo con ello. El asunto es si necesitamos un organismo autónomo para que eso ocurra. ¿Pero tú qué opinas? Porque en muchas cosas ahora, pues yo creo que en algunos casos no necesitamos más organismos y más organismos que representan 10 direcciones generales y que de todas maneras no se resuelve el problema de fondo. Ya. Entonces, yo lo que creo es que debe abrirse un debate sobre esos temas. No solamente es un asunto de desaparecer o no, porque se concentra en que, es que no se quiere transparencia. No. A ver, bueno, como periodistas nosotros teníamos, en nuestro país. Claro, como periodistas nosotros, por ejemplo, hicimos uso del INAI durante mucho tiempo, lo hemos hecho, y nos sirvió para que gobiernos entregaran información que no querían entregar, información que permitió hacer investigaciones importantes que llevaron a ciertos asuntos importantes. Entonces, sí, el tema por eso dicen, ¿es desaparecer o no? Pues sí vale la pena un debate, pero te lo preguntaba, hoy el presidente volvió a hacer énfasis en el tema de desaparecerlos a través de una propuesta administrativa que va a hacer en su gobierno, y pues es un poco como tirar todo. Puede ser que haya cosas malas en esos organismos, y un poco por eso te preguntaba si tu opinión era, se puede discutir de cada uno y tratar de mejorarlos, o simplemente decidir que a la basura. Lo importante es que haya transparencia. Okay. Y ahora salieron un montón de cosas vinculadas con corrupción del INAI. Entonces, la pregunta es, ¿realmente mantener el INAI resuelve el problema de la transparencia, sí o no? ¿O cómo podemos generar otras cosas que no signifiquen seguir aumentando una cantidad de burocracia enorme en nuestro país? Yo creo que ese debate es fundamental darlo, porque
los organismos a veces no resuelven el problema. Otro tema, las reacciones al equipo que presentaste y que se va a encargar de hacer pues una propuesta de gobierno, y fuiste muy clara, no es un gabinete, sino quienes van a proponer. La verdad es que las reacciones han sido en general favorables. Ahí está el doctor Kersenovich, está Omar García Harfuch, entre otros, pero también muchos recordaron, y me gustaría tu reacción, que Andrés Manuel López Obrador, cuando hacía campaña, efectivamente también incluía a muchísimas personas de diferentes sectores, puntos de vista, incluso hablaba de la República Morosa, y se abría en campaña, pero a la hora de gobernar optó por el 90 de lealtad y 10 de capacidad. ¿Cuál sería tu posición a ese respecto? Bueno, evidentemente se requiere capacidad y se requiere lealtad. O sea, yo creo que son las dos cosas. Y también hay que decir que una buena parte, o la gran mayoría, si no es que todos los secretarios del gobierno de México tienen enormes capacidades. Y yo ahora lo que estoy planteando es que abramos un diálogo, que creo que es fundamental en distintos temas. De hecho, voy a incorporar a muchas más personas jóvenes también, porque me criticaron ahí de que no había muchos jóvenes en el equipo, entonces vamos a incorporar a más jóvenes también, que hablemos de distintos temas, que se ha avanzado, pero que necesitamos seguir avanzando. Entonces, las personas que nombramos, sí, o que nombré, la idea es que ellos coordinen, pero se van a incorporar más personas y que nos ayuden a construir pues este proyecto de nación, que repito, al presidente le toca una parte de ruptura muy importante y fundamental, y afortunadamente a partir de ahí nosotros vamos a construir, y lo que nos une pues es que lo que queremos es el bienestar del pueblo de México y un país cada vez más sólido, más fuerte económicamente, pero que distribuya la riqueza. Dices, y que no sí, siga caminando sobre el camino de la pobreza y la desigualdad. Dices, es importante la lealtad y es importante la capacidad, y creo que pues cualquiera lo entiende, y efectivamente debe ser así. Quizá el tema es, como el presidente lo planteaba, 90 de lealtad y 10 de capacidad, y ahí ya no creo que muchos estuvieran de acuerdo. Y, por ejemplo, yo veo tu equipo y pues no es lo mismo Kersenovich que Hugo López-Gatell, o no es lo mismo la política científica encabezada por Elena Álvarez Bulla que por Rosaura Ruiz. Entonces, la reacción ha sido muy positiva, y ahí también es donde te preguntaría yo si ese segundo piso también significa pues un mayor empeño, un mayor apoyo en el tema de las capacidades. Sí, pues ya cuando decidamos nuestro gabinete lo que vamos a ganar. Va a ser una combinación de ambas cosas. Ahora, no me parece que Leti Ramírez sea... el otro día no lo mencioné, tuve la oportunidad de... ¿No mencioné a Leticia Ramírez? Bueno, tú lo Ramírez, querías... sí. Ajá. No, porque se ha mencionado en los medios. Pero no te la había yo puesto. Ha hecho un gran esfuerzo con los libros de texto. No sabes lo impresionante que es lo que han hecho para la educación media superior. Ni siquiera yo lo conocía, porque a veces no se conoce mucho de lo que se ha trabajado de la nueva escuela mexicana en educación media superior, y a partir de ahí vamos a seguir avanzando. Pero también tiene que haber una lealtad a un proyecto de nación en lo que uno cree, porque tampoco puede ser personas que no creen en tu proyecto de nación, que a lo mejor son conocidos por cierta capacidad. Te puedo hablar del actual secretario de Salud, el Premio Nacional de Ciencias. Doctor Kersenovich ha sido, ¿qué diferencia yo le veo? Uno que él ha dirigido un hospital y tiene esa posibilidad de... y tiene una reputación extraordinaria. Tener una... sí, también el actual secretario de Salud. ¿Qué ventaja yo le veo también? Pues que ha dirigido el Instituto Nacional de Nutrición, pues que obviamente le da una experiencia y una visión distinta. Entonces la idea es incorporar distintas ideas, y a mí me gusta mucho la palabra diálogo. Creo que lo que se va a establecer con este grupo pues es abrir una serie de diálogos que nos permitan ir fortaleciendo nuestro proyecto. Bueno, y en el tema de estas adquisiciones, vamos a llamarlas así, como Alejandro Murat, que fue gobernador de Oaxaca, incluso precandidato o sea, aspirante a la candidatura presidencial por el Frente, Javier Corral, obviamente panista de toda la vida. ¿Por qué se necesitan los necesitan? ¿Para qué sirve? ¿Hace falta? Pienso en lo que pasó con el presidente cuando incluyó a gente como Cuauhtémoc Blanco para gobernador en Morelos, hoy el peor gobernador calificado por su población. ¿De qué sirven en este tema de las lealtades este tipo, digamos, de adquisiciones de la oposición? A ver, yo creo que son personas que tienen quizá una visión y un conocimiento importante. Y yo creo que es decir, yo he hablado de unidad interna, pero también de suma, de muchas otras
personalidades, habrá unos que no queremos sumar, ¿verdad? Pues obviamente a Calderón no lo queremos sumar a la Cuarta Transformación, ni creo que se dejaría, pero hay muchas otras personas que ya no se sienten a gusto en el otro proyecto, que es excluyente, absolutamente excluyente hacia los suyos y hacia muchos otros, que ponen por encima de todo la exclusión, la verdad, yo no los he oído hablar de inclusión. Y nosotros sí somos incluyentes, en el sentido de muchas personalidades que yo creo que tienen mucho que aportar al país y que hay que escucharlos y hay que integrarlos en esta construcción de este nuevo México que se está generando. Murati. Se está construyendo una nueva hegemonía en nuestro país. Tú piensas la ruptura que ha hecho, ustedes piensan la ruptura que ha significado el presidente López Obrador, y muchas personas que no se sienten a gusto ya que quieren seguir participando. Obviamente no es que van a ser, no sé, secretarios de Estado, ¿verdad? Pero se reservan el derecho de admisión, Claudia, es lo que pregunto, o sea. No, bueno, claro que sí. Bueno, es que cuando claro veo, que sí. o sea, por eso te lo preguntaba, y yo sé, tú tuviste una buena relación como jefa de gobierno, pero con el gobierno de Morelos, y yo lo veo y digo, caramba, cuando ves cualquier encuesta de cómo ha sufrido la población en Morelos por la violencia, la crítica hacia ese gobernador, y pienso que ganaron. Se le critica mucho a Cuauhtémoc Blanco, pero no se le critica nada al fiscal. Regresando al primer tema. O sea, porque el fiscal de Morelos, yo sí puedo decir que es responsable de una buena parte de la violencia en Morelos. Porque normalmente se dice, es el Ejecutivo. ¿Y qué hace la Fiscalía? ¿Y qué hace el Poder Judicial? Y son importantísimos, fundamentales en la pacificación del país y en la construcción de un país mucho más seguro. Entonces, yo creo que hay que evaluar a todos en esa perspectiva. Y sí estamos sumando muchas personalidades, personajes de la vida pública que han tocado a nuestra puerta y nos han dicho, nos interesa contribuir en este tema, nos interesa contribuir en este otro tema, y les abrimos la puerta a algunos, pues, evidentemente, que han afectado mucho. Por ejemplo, el gobernador Murat pues, tuvo una diferente relación con el presidente López Obrador en su momento cuando le tocó. Entonces, cuando dicen, oye, yo quiero colaborar, quiero aportar ideas, adelante, ven a aportar ideas. Ya después veremos en si tienen algún espacio, no tienen algún espacio. ¿Se prefigura en este equipo algo del gabinete o el gabinete va a ser de otra fuente totalmente distinta? No, ya. Pues me dijiste que vas a ganar. Tocará hablar de eso. Bueno. Más adelante ya. Bueno, está bien. Pero yo creo que es importante en este momento la construcción de este plan. Te quisiera hacer una última pregunta sobre el bastón de mando. Se me acaba el tiempo. Déjame hacer una pausa y regreso contigo. Ya volvemos. Regresamos, estamos aquí atando cabos. Claudia, te agradezco mucho que te hayas quedado en estos cortes comerciales. Y te hago la pregunta. Todos vimos la ceremonia del bastón de mando, muy vistosa. Y luego ocurrieron varias cosas que llevaron a muchos a más bien a pensar que la preeminencia del presidente en asuntos del movimiento al que ustedes pertenecen, pues se mantiene. Y yo te diría, ¿no es ese un elemento importante en tu campaña, lograr mandar un mensaje convincente de autonomía y de control? A ver, mira, primero yo estoy muy orgulloso de ser parte del movimiento que encabeza porque hoy es presidente de la República y que ha encabezado el presidente Andrés Manuel López Obrador. El presidente tiene una popularidad enorme en el país, pero además es amor lo que siente la gran mayoría del pueblo de México por él. Y la verdad es que es un orgullo ser parte de este movimiento y es un orgullo caminar con el presidente Andrés Manuel López Obrador. A cada quien nos tocará en ese momento. Y me tocan muchas cosas que tienen que ver con la coordinación del movimiento, mi propia coordinación en la campaña, lo que tiene que ver con Morena, pues una parte obviamente le toca a Mario Delgado, a Citlali, otra parte pues yo tengo mi opinión, hay otras partes que están definidas por los propios estatutos y ahí pues estamos tomando decisiones conjuntas. Y ya me tocará en su momento gobernar a mí. Y por lo pronto, pues, el presidente es el presidente en este momento. También. No, pero creo que no. O sea, cuando te lo pregunto, y nada más quiero ser clara. No, bueno, a ver, dime. Tenemos una historia en donde todo el mundo sabe que somos parte de este movimiento. Yo también ya fui jefa de gobierno. Soy mujer y nací en la Ciudad de México, él nació en Tabasco. Tenemos por nuestra propia historia, yo soy científica, pues él ha sido político toda su vida y ha dedicado una buena parte de su vida a la construcción de este movimiento. Entonces, no me preocupa este tema de que, ¿y dónde va a venir la autonomía? Ya me tocará gobernar y por supuesto vamos a guardar los principios de nuestro movimiento y cada quien pues tiene su propia personalidad y se reflejará en
Pues en realidad lo que estás diciendo es tu diferencia está en tu historia. Pues sí, y habrá temas en tu biografía. Unos más importancia, otros más importancia por una convicción que tenemos que se ha ido construyendo. Él tiene una manera de decir sus conferencias de prensa, yo tengo otra, pues eso es natural, porque esta idea que ha salido en muchos comentócratas, digamos, de que a mí López Obrador me dice al oído todo lo que tengo que decir, todo lo que tengo que hacer, que va a ser un maximato, que la verdad ni me apura, la verdad. Porque como no tienes otra cosa que decir, la verdad, pues es que es la única crítica, ¿no? Bien nos podría acusar de entiendo esa parte, no, ya sé, entiendo esa parte, pero creo que sí es parte del interés público, y obviamente pues ha sido jefa de gobierno, pero pues esta vez es el país a ver. A ver. Yo tengo mi propia historia y ahí está, y cómo he gobernado. Entonces, es decir, es esta idea que se dice y se dice y se dice, que la verdad ya se notará con la manera en la que uno gobierna, a qué cosas le pone uno importancia, qué momento histórico nos va a tocar distinto vivir. A mí me va a tocar un momento, creo, de mucho auge económico por todo lo que tiene que ver con el nicho y todo eso que se está dando, pero obviamente pues tenemos principios que por eso estamos en el mismo movimiento, si no pues no estaríamos. Muy bien. Pues Claudia, te interrumpo porque ya se va a acabar este bloque y te agradezco muchísimo que nos hayas tomado la llamada. Muchas gracias. Gracias. Estamos en contacto. Gracias. Gracias. Hasta luego.